Hola amigos, ¿qué tal? Alvin Vázquez Xavier con ustedes. Bienvenidos a esta presentación de la práctica número 2 titulada Cristalización sencilla de nuestro laboratorio de química orgánica, Química 122 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De inmediato, comenzamos. La cristalización es un proceso mediante el cual iones, átomos y moléculas de ciertas sustancias, de manera espontánea o inducida, adoptan, a partir de un líquido, gas o una disolución, la forma de un sólido cristalino. Un sólido cristalino es un tipo de sólido cuyas partículas constituyentes han adoptado una de las 7 formas o tipos de redes geométricas conocidas: cúbica, tetragonal, hexagonal, trigonal, rómbico, llamado también ortorrómbico, monoclínico y clínico. Aquí vemos una imagen que tiene cada uno de estos tipos de redes, a los que hacíamos referencia. Un ejemplo típico común es precisamente la sal de mesa. La sal de mesa es un sólido cristalino porque los arreglos de los iones que la forman, los iones cloro y sodio, corresponden a un arreglo de tipo cúbico. Un detalle importante que debemos tener en cuenta es que no todas las sustancias sólidas forman cristales al solidificar. Un sólido amorfo es un estado sólido de la materia en el que las partículas que conforman este sólido no poseen una estructura ordenada o definida como en el caso de los cristales, es decir, no tienen forma ninguna. Dentro de los sólidos amorfos más conocidos tenemos el vidrio, la harina de trigo, la goma, la manteca y la cera de abejas. Un perfecto ejemplo de sólidos amorfos y cristalinos lo tenemos con una sustancia conocida con el nombre de sulfato de cobre 2. En la imagen a la izquierda, el sulfato de cobre pentahidratado es un sólido cristalino de color azul con 5 moléculas de agua. Esa agua es la que se denomina agua de cristalización. A la derecha tenemos el mismo sulfato de cobre pero anhidro, es decir, sin agua. Fíjense que mientras el sólido cristalino, el sólido sulfato de cobre pentahidratado, presenta una tonalidad azul intensa, el sólido amorfo, es decir, el sulfato de cobre anhidro, presenta un color blanco azuloso. Existen algunas definiciones importantes que debemos conocer o recordar para poder comprender cabalmente el proceso de la cristalización. Solución o disolución es una mezcla homogénea formada por una o más sustancias denominadas solutos y otra denominada solvente o disolvente. Un soluto, por su parte, es una sustancia sólida, líquida o gaseosa que se disuelve en el disolvente. El solvente o disolvente es la sustancia en cuyo seno se disuelve el soluto. Dentro del proceso de cristalización encontramos un tipo particular de sustancia muy importante, un tipo particular de agua, denominada agua de cristalización. En ocasiones, para que un cristal se forme, es necesario que dentro del cristal coexistan un cierto número de moléculas de agua. Esta agua, necesaria para algunas sustancias
poder formar cristales se denomina agua de cristalización. El agua de cristalización es el agua que se encuentra dentro de las redes de un sólido cristalino, que no se halla unida de manera covalente a ninguna molécula o ion, pero que es necesaria para la cristalización. Es bueno aclarar que no todos los cristales necesitan agua de cristalización para cristalizar. El agua madre, por su parte, es el líquido, frecuentemente agua, en cuyo seno se forman los cristales y que resulta del proceso de la cristalización. En la práctica del día de hoy, por ejemplo, esa agua madre es precisamente agua. En el proceso de cristalización es necesario utilizar un disolvente adecuado, un disolvente que nos permita obtener los cristales que buscamos obtener de la manera más rápida, eficiente y además pura posible. Los disolventes necesitan tener una serie de condiciones y dentro de esas condiciones tenemos, en primer lugar, que no reaccione con el soluto. Un buen disolvente no puede reaccionar con el soluto porque si lo hace entonces no podría utilizarse como disolvente. La reacción de soluto y disolvente produciría una tercera sustancia que no es lo que buscamos. Otra condición que debe tener un buen disolvente es que disuelva fácilmente las impurezas de la sustancia que deseamos cristalizar. Para ello, pues en este caso estaremos utilizando agua precisamente porque el agua, dentro de sus múltiples características, está precisamente el que disuelve fácilmente las impurezas. Otra condición de un buen disolvente es que disuelva mucho en caliente, es decir, a una alta temperatura, pero muy poco en frío, a temperatura ambiente. Ese uso lo veremos dentro de un ratito para explicarlo también. Otra de las características que debe tener un buen disolvente es que separe fácilmente o que de él puedan separarse fácilmente los cristales así formados. La cristalización es un proceso importante en ciencia y tecnología hoy en día porque existe un sinnúmero de sustancias, como por ejemplo medicamentos como la sal común, que para poder obtenerse con un adecuado grado de pureza es necesario cristalizarlas primero. Además, también existen una serie de sustancias que pueden obtenerse en laboratorios a través de investigaciones que son más fácilmente obtenidas y purificadas debido a que son sólidos cristalinos. Las sustancias así obtenidas se encuentran en su forma más pura de esta manera y ello permite examinar a profundidad sus propiedades tanto físicas como químicas. Para obtener cristales muy puros de alguna sustancia, en ocasiones es necesario repetir el proceso de cristalización más de una vez. Esto es lo que se conoce con el nombre de recristalización. Sabemos que una cristalización ha obrado de manera adecuada, ha ocurrido de manera adecuada, cuando el punto de fusión del sólido cristalizado sea igual al punto de fusión teórico. De esa manera podemos tener la certeza de que el compuesto cristalizado posee entonces un alto grado de pureza. Veamos ahora a través de un corto video el proceso de cristalización sencilla de la misma manera en que lo veríamos de manera presencial en nuestros laboratorios. En primer lugar, vamos a necesitar una serie de equipos, un par de equipos más bien, así como 2, 3 o 4 piezas de cristalería de nuestro laboratorio. Conjuntamente con ello utilizaremos también
unas cuantas sustancias. Dentro de la cristalería e instrumentos que vamos a necesitar tenemos un beaker o vaso de precipitado, una balanza, y aunque no aparezcan aquí en la imagen, necesitamos una fuente de calor, es decir, un mechero Bunsen. Utilizaremos también una varilla de vidrio para agitar la mezcla, para disolver, contribuir a que se disuelva mejor la mezcla. Necesitamos también un recipiente donde vamos a colocar agua fría como una de las técnicas que colabora con el proceso de cristalización. Y por último también vamos a necesitar un matraz Erlenmeyer, un embudo y un papel de filtro para poder separar los cristales formados. Dentro de las necesidades que tenemos para la práctica, pues obviamente figura también el sólido que deseamos cristalizar y un disolvente adecuado. En el caso nuestro será el agua. Ahora bien, es importante recordar las características que debe tener un disolvente. No debe reaccionar con el soluto, debe disolver fácilmente las impurezas, debe disolver mucho soluto en caliente y muy poco o nada en frío, debe separar fácilmente los cristales formados y como características adicionales deseables pero no fundamentales tenemos el que no sea tóxico y además también que no sea inflamable. En el procedimiento vamos a hacer, tal y como nos dice la indicación aquí, vamos a colocar el beaker sobre la balanza, determinaremos, luego de hacerlo, oprimiremos el botón de tara en la balanza. De esa manera veremos que independientemente de cuál sea el peso del beaker, de inmediato aparecerá el valor de 0 gramos medido en la balanza. Es decir, que al tarar lo que estamos haciendo es diciéndole, entre comillas, al equipo que no tome en cuenta el peso del recipiente que tenemos. Luego de tarar la medida que vamos a realizar, entonces comenzamos a añadir poco a poco 1 gramo del sólido que deseamos cristalizar. Eventualmente nos detendremos cuando la masa del sólido sea 1 gramo. Fíjense cómo lo señala la imagen claramente. Tenemos 1 gramo de la sustancia y a ese gramo de la sustancia entonces le agregaremos el disolvente que consideramos. Medimos 40 mililitros de agua en una probeta y se la adicionamos al sólido con impurezas que ya tenemos en el vasito de precipitados. Luego comenzamos a calentar la mezcla con agitación constante utilizando una varilla de vidrio hasta homogenizar. Fíjense que al principio en la muestra vemos cómo la sustancia, el líquido, en este caso el disolvente, aparece muy turbio, tiene una turbidez de color blanca debido al sólido, porque el sólido no lo está disolviendo bien, por lo menos al principio. En la medida en que la temperatura aumenta, pues fíjense cómo el líquido va haciéndose cada vez más transparente, porque al elevar la temperatura, la solubilidad del disolvente aumenta y acepta más fácilmente el sólido que deseamos purificar. Al disolverlo, disolvemos tanto el sólido que me interesa como las impurezas que ese sólido contenga. Continuamos agitando hasta que todo el sólido esté completamente solvatado, es decir, hasta que el líquido aparezca completamente transparente. Fíjense ahí cómo el proceso eventualmente nos ha llevado a esta condición. Una vez que hayamos
conseguido ese objetivo, procedemos entonces a aplicar dos técnicas que nos permitirán formar los cristales de una manera más o menos rápida. Estas dos técnicas son, en primer lugar, el enfriamiento brusco. Recordarán y verán al fondo de la imagen que existe ahí, está ubicado también por ahí, un recipiente plástico con agua fría. Ese recipiente lo vamos a utilizar para introducir en él el beaker con la solución formada por el sólido ya disuelto y por el agua en el que lo disolvimos. Al hacer esto estaremos enfriando bruscamente la solución. En la segunda técnica que vamos a utilizar es el raspado de las paredes del recipiente, utilizando la misma varilla de vidrio que usamos para disolver, para agitar la mezcla. Vamos ahora a proceder a raspar suavemente las paredes del recipiente para disminuir para estimular la aparición, la formación de los cristales. Podemos eventualmente cambiar el agua que utilizamos para enfriar. Si eventualmente el agua se calienta, pues puede ser perfectamente esa muestra de agua descartada. Podemos tomar un poquito más de agua para continuarlo. Mientras más fría esté el agua, es decir, mientras más brusco sea el cambio de temperatura, pues con mayor facilidad aparecerán los cristales que nos interesa obtener. Entonces, esto es por eso que decíamos que es importante que el disolvente disuelva mucho en caliente y poco en frío, porque esto facilitará, reitero, la aparición de los cristales. Una vez que los cristales están ya formados en la muestra o obtenidos, hemos obtenido los cristales de vuelta. Estos están mezclados con agua, tienen una muy altísima humedad. Entonces es necesario proceder a otra técnica, la técnica para separar los cristales del agua madre. Esa agua donde se han formado los cristales, como es el agua que ha dado de donde han aparecido los cristales, se denomina agua madre. Entonces esta agua madre mezclada con los cristales no es lo que queremos. Tenemos ahora que proceder a separar los cristales formados del agua madre. ¿Y cómo lo haremos? A través de otra técnica, la técnica de filtración. Como veremos dentro de un momentito, entonces ahora este sólido mezclado con agua se puede echar puede verterse, como pueden ver, en un matraz Erlenmeyer que tiene un embudo, y en el embudo colocamos entonces el papel para separar y para secar eventualmente los cristales. Entonces, ¿dónde irán a parar las impurezas que originalmente tenían los cristales? Bueno, pues deben quedarse disueltos en el agua madre que ya separamos. Entonces los cristales obtenidos, retenidos en el papel filtro, deberán ser de una mucho mayor pureza que los que teníamos originalmente. Un detalle importante es que si se requiere determinar el rendimiento, debemos secar los cristales, pesar la masa, determinar la masa de los cristales y comparar esa masa con la masa original. En nuestro caso recordarán que era 1 gramo. Entonces a partir de ahí, utilizando esa fórmula que se les da, bueno, pues es posible calcular cuál ha sido el rendimiento del proceso. Si teníamos 1 gramo de sustancia, por ejemplo, y esa sustancia tenía un
20% de impurezas. Al disolver en el agua y obtener los cristales, de ese gramo de cristal o de gramo de sustancia que teníamos originalmente en forma cristalizada, pues probablemente obtengamos un 0.80. ¿Qué significa eso? Que el restante 0.20 o 0.20 gramos eran impurezas. Y al separarlo, pues hemos perdido un poquito de masa, pero en realidad lo que hemos hecho es incrementar la pureza de la muestra a través de esto que estamos diciendo. Y bien amigos, con esto finalizamos nuestra práctica por el día de hoy. Gracias a todos por su atención y hasta nuestro próximo video. Pasen todos muy buen resto del día.